La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a meditar un poquito en la palabra bajo este título: Cristo vino de arriba para llevarnos arriba. Amén. Muy bien, vamos a ir a Juan 3 y vamos a estar en el versículo 31 al 36. Juan 3, después de lo que habló con Nicodemo, Juan 3, 31 en adelante. La leemos con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Padre, asístenos, asísteme a mí, Señor, porque la palabra que pretendo dejar en mis hermanos sea humilde, sencilla, entendible, y sobre todo manifiéstate tú con tu Espíritu Santo, para que podamos exaltar tu nombre, Padre, y el de tu Hijo amado, y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Una de las cosas más cuestionadas sobre esta tierra es la incredulidad de los hombres con relación a la divinidad. El hombre por tiempos antiguos ha adorado cosas, pero cuando corresponde hablar de Dios, nos encontramos con el detalle que la gente no quiere creer. ¿Por qué razón no quieren creer? Porque no pueden creer, porque ni siquiera abren la Biblia. La Biblia nosotros la conocemos, hermanos, y al estudiarla nos damos cuenta que Jesucristo es en el Antiguo Testamento y es en el Nuevo Testamento, lógico. Porque el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo por la preexistencia de Cristo. Al Padre le plació enviar a su Hijo de una forma sobrenatural a esta tierra. Una de las preguntas es ¿para qué vino? ¿Por qué vino por tan poco tiempo? Sencillo, los que logramos comprender esto entendemos que vino para redimir al mundo de pecado. Porque una naturaleza caída como el hombre requiere una transformación, un restablecimiento en su vida, un cambio radical y sobre todo entender que está contaminado todo aquel que no recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo a morir en la cruz y la respuesta por qué fue tan luego que se fue es porque Jesucristo fue la expiación perfecta de Dios para redención del pecado en el mundo. Por eso cuando Jesús habla con los hombres, se ve obligado a decirles, yo vengo de arriba. Y nadie que viene de arriba no es el mismo que sube, y es el mismo que baja. Y eso es lo que platicaba con Nicodemo, y la gente no lo entendía. Y hoy en día tenemos la misma dificultad cuando se celebra la Semana Santa, por decirlo. Crucifican a Cristo y lo dejan ahí enterrado y la resurrección, pero no le dan el sentido propio de la realidad. Usted tiene que saber, hermano, que Cristo vino sobre esta tierra encarnado como hombre, que estuvo sobre esta tierra, que fue muerto, que resucitó y está en el cielo y que vive. Sobre todo esa fe de que usted cree eso le da a usted una convicción cuando usted recibe a Cristo de ser hijo de Dios. ¿Cómo Cristo vino desde arriba? Bien sencillo, mire, a Dios le plació
A través de la profecía lo dijo por mucho rato, pero le plació que fuera de esa manera. Lo conocemos de sobra, pero hay que repetirlo. Mandó un ángel para que el ángel hablara con una mujer virgen, María, y le dijo todo lo que ustedes conocen, que narra Lucas, el mejor que lo narra, de una manera especial. Y la mujer dijo, yo soy virgen, ¿cómo va a ser posible? Y le dijo, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, que la cubrió con su sombra y ella quedó embarazada. ¿Quién puede creer eso, hermano? Nos cuesta creer eso, ¿no es cierto? Aún a los propios cristianos. Pero sabe que Dios es soberano y Dios tiene poder. Y es un hecho que María quedó embarazada. Se fue donde Elizabeth, que tenía 6 meses de embarazo, a contarle lo que había pasado. Y el embarazo prosiguió y siguió hasta que nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús viene sobre esta tierra, marca una diferencia entre los hombres. Cuando marca la diferencia entre los hombres, es la parte importante que muy pocos lo entendieron en su época. Por eso Él tomó 12 discípulos para hablar esos temas, para explicar la doctrina, para decirle qué es lo que ellos iban a hacer. Cuando Pablo recoge este dato en Filipenses 2, el 7 y el 8, está diciendo que tomó la forma de hombre, de siervo, para estar con los hombres. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Expresó la gran diferencia entre los hombres, su humildad. Hermano, porque la humildad de Cristo fue tan notoria en el mundo, fue tan notoria entre la gente donde Él circuló, que era imposible no darse cuenta en la humildad de Cristo. Hermano, por eso es que cuando Él dijo en cierto momento, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando Él nos enseña esa parte, es importante que la tomemos como un dato específico para poder practicar la humildad. Hermano, nosotros no practicamos la humildad porque no nos sometemos a nosotros mismos, al gobierno mío, mi gobierno. Cuando yo entro en mi gobierno, hermanos, y lo domino, fíjese qué interesante, porque la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es esa misma. Si el creyente lo permite, el Espíritu Santo cambia, transforma, renueva a través del entendimiento. Por eso es que el Señor nos enseña eso. ¿Por qué? Porque es el único. Mire, a mí nadie me va a decir, venga hermano José, le vamos a dar unas clases de humildad. Es un curso que dura 2 días. ¿Iría yo? Pregunto. Yo creo que no. Yo no iría. Porque entendí, hermanos, que la humildad solo la puede dar el Señor a través del Espíritu Santo en mi vida. No hay otra forma. No hay ningún curso, ni un seminario grande ni pequeño que me hable que yo voy a obtener humildad a través de ello. Solo esta palabra bendita que está en la Biblia, que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando Jesús fue sobre todos en la tierra, mire, cuando Jesús estaba en el nivel de los hombres, era como un hombre, 100% hombre. Pero nosotros sabemos que era 100% Dios, divinamente Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Cuando nosotros, hermanos, en aquella época no vivíamos, pero ahora mismo está vigente esta palabra. Y yo voy a explicar así rapidito, despuesito, por qué marca esta diferencia. Mire, Nicodemo habló con el Señor. Y el Señor termina su discurso con él diciéndole, yo te he dicho todas las cosas terrenales y no las comprendiste. Si yo te manifiesto las celestiales, no las vas a entender. Y yo quiero leérselo de esta manera. Ahí mismo, si usted tiene la Biblia, dice el capítulo 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís mi testimonio, le dijo. Le está diciendo, yo vine como hombre, te estoy hablando como hombre, pero yo tengo cosas celestiales que tú no conoces. Te digo que nosotros, los seres humanos, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, eso testificamos. Oiga, qué palabra más sabia. Si yo le he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es un bochorno para él. Y es un bochorno para los seres humanos que no tratan de investigar que la palabra tiene espíritu de Dios. Mire, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
En este parafraseo yo podría explicarle un montón de cosas, pero dejémoslo ahí. Cuando el Señor dijo, el Padre y yo uno somos, eso es lo que está diciendo aquí. Y luego dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes saben cómo fue ese acontecimiento, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, esta palabra es sabia. El Señor se manifestó, Dios lo envió, pero Jesús vino a dar testimonio del Padre a través de la palabra. Y esto que estamos leyendo tiene mucha relación. El versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, al pueblo, yo vengo del Padre. A mí el Padre me envió a la tierra con una misión. Y yo estoy aquí como hombre para que me entiendan como hombre. Pero la misión mía, está diciendo el Señor, es que ustedes sepan que yo vengo de arriba. Lo que yo vi y oí del Padre, eso es lo que les hablo. Por eso es que la palabra de Dios, amado hermano, cuando el Señor Jesús está dando aquel sermón del monte a 5,000 personas, esas 5,000 personas, hermano, yo le aseguro que quedaron afectadas por la palabra de Dios. Es como queda afectada la persona cuando oye palabra de Dios. El Señor tiene frases muy cortas, muy concisas, por cierto, pero muy efectivas al alma, al corazón del hombre. Esto es importante. Dice, yo estoy hablándoles como hombre lo que yo vi. Y estoy hablando de lo que oí de mi Padre. Fíjese usted que Pablo dice en cierto momento, yo no me estoy elevando ni ufanando de nada, pero yo, dice, no sé si yo o el espíritu mío fue al cielo a recibir esta palabra. Entonces la palabra de Pablo tenía fe. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas lo que el Padre te dijo, esto tiene importancia, hermano. Y a veces en la profecía decimos, dice Dios. Dios mío, mejor cambie el término. Está bien que lo diga, pero cerciórese que es verdad. Mire, el Padre recomendó a su Hijo sobre esta tierra. No solo le dijo, mira al ángel Gabriel, anda y dile que el Espíritu Santo va a posar sobre ella, va a estar embarazada, va a nacer un niño, se va a llamar Jesús y él va a ser grande. No. Cuando nació envió una hueste de ángeles. Envió un coro angelical, envió alegría a unos pastorcitos que estaban cerca del pesebre. A ellos les dio buenas nuevas a través de la música celestial. Primera vez que los ángeles vienen a cantar a la tierra, amado hermano, y todavía dejan el mensaje, paz a los hombres de buena voluntad. Y dijo, yo soy nueva de que ha nacido ahora un Salvador. Qué interesante. Pero el Padre está dando ahí una recomendación. Y lo deja crecer. Y cuando ya está grandecito y va al bautismo, le da las credenciales. Y esas credenciales que le dio en el bautismo fueron públicas. Amado hermano, había cantidad de gentes en el río ahí en Betábara. Había cantidad de gente cuando Juan estaba bautizando y Jesús llegó. Era un espectáculo, según los que escriben esto, dicen que era un espectáculo aquello. Pero fue más espectacular cuando Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo en forma de paloma y desciende y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo la complacencia. Esa credencial que le da, hermano, es pública. Y luego después que se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte, es otra transfiguración, un aval que está dando de credenciales de Jesucristo. Usted recuerda la transfiguración. Ahora uno se pregunta, si allá fue público y aquí fue solo para 3, ¿por qué? Porque estos 3 hermanos eran el equipo timón de Jesús. Eran el equipo que estaba más cerca de él, que oraban y conversaban y todas las cosas bonitas hablaban. Y ahí ellos escucharon lo que habló Moisés y Elías con el Señor sobre su muerte. Y ahí estos 3 fueron testigos. Por eso es que Pedro defiende el Evangelio y dice, no, nosotros tenemos la palabra más segura, la profecía más grande, para que nazca como un lucero en el corazón de muchos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque estos 3 dieron testimonio y siguen dando testimonio porque hablaron de la verdad, de la credencial de Jesús. Por eso es que Jesús, lo que vio, eso habla del Padre. Quiero decirle lo que dice Juan 1:8. Dice de esta manera,
No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se llama Jesucristo. Y dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que Juan describe es que era la luz verdadera. Era la luz que iba a alumbrar el mundo. Entonces, cuando dice esta palabra, uno se queda pensando, bueno, si a Dios nadie lo ha visto nunca, pero dice que Jesús lo vio, el unigénito Hijo lo vio, el que está en el seno, del Padre. Él lo ha dado a conocer. Note usted lo que estoy diciendo, porque a muchos, y seguramente tú que estás viendo la televisión, nunca te has preguntado si tienes la revelación de Dios en tu corazón. Nunca te has preguntado si Dios te ha revelado a Jesucristo en tu corazón. Déjame decirte que si tú haces un intento por entender esto, Dios va a revelar a Jesús en tu vida y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser afectada y no va a ser la misma como la es para todos los que creen y están congregados. Amado hermano, no espere estar viendo a Dios, no lo va a ver por el momento. Y usted dirá, bueno, yo sí no, es que no podemos, hermano. No podemos, porque tenemos que purificarnos. Mire, nuestro progreso, vale decir, está en la santidad, en la regeneración del hombre. A través de la regeneración del hombre, el cambio va buscando la santidad. Y Dios quiere que seamos verdaderamente santos, porque somos santos, porque somos apartados para Dios. Pero eso solo es una gradita de todo lo que puede ser. Dice el Señor que aún no hemos visto las cosas más grandes todavía. Hermanos, cuando la santidad llega al hombre, Dios es el que la califica. Por eso es que Dios está hablando lo que vio del Padre. Mire, cuando se encontró con los fariseos ahí en el capítulo 8 de Juan, en el 38, ustedes lo conocen muy bien. Seguramente se divierten leyendo la Biblia como debe ser, ¿verdad? Él está en una discusión con los fariseos y les dice esta palabra en el 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Le vuelve a afirmar a aquellos que no le creen, yo les estoy hablando lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjese usted lo que le está diciendo. Ustedes están haciendo lo que han oído de su padre. ¿Por qué? Porque tenían la cátedra de Moisés, tenían la ley, tenían esa palabra y se habían enfrascado y enclaustrado en ese Antiguo Testamento y tenían la revelación al frente de nuestro Señor Jesucristo y no la podían comprender, amado hermano. Esa es la trampa que el enemigo pone en la mente de los hombres. Por eso dice la palabra, Romanos 12:2, dice, transformaos a través del entendimiento, a través de la razón, para que podáis comprender cuál sea la voluntad perfecta de Dios. Pero intentémoslo. Ellos no lo intentaron y por eso el Señor le dijo eso. Le dice, le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús lo dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Eso le dijo el Señor. Yo traje la palabra, yo estoy aquí en la tierra con la palabra. Ustedes tienen que creer a la palabra. Por eso es que, hermano, Él vuelve así que nunca van a ver a Dios. Porque en esta naturaleza carnal, hermano, ver a Dios. Mire, yo me alegro cuando he soñado con Dios. Seguramente usted también ha soñado con Dios. Pero si alguien me dice que lo vio en el sueño, ¿verdad? Ahí nos quedamos mejor. ¿Sabe qué? Jesús fue el que bajó, pero ahora está al lado de su Padre. Ahora está al lado de su Padre. Jesús es el que está intercediendo por nosotros constantemente. Dice que hay un tema bien importante que cualquier día lo vamos a predicar, porque uno se pregunta, ¿y qué es lo que intercede por mí? Oiga, no se haga esa pregunta. Solo dígame si no ha hecho nada malo este día. Quietos, nadie levante la mano. Yo pienso que el Señor, cuando usted fue redimido por la sangre del Cordero y usted cree que es hijo de Dios y comete un error y va de rodillas, yo pienso que Jesús se da cuenta y dice, Padre, perdónalo otra vez.
Porque por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. No hay uno bueno, dijo el Señor. Y yo soy el primero, no soy bueno. Mire, algo interesante que recoge Juan en su capítulo 1 en este evangelio, que tampoco le dan importancia a las personas. Yo no le di importancia cuando recibí al Señor, fíjense, porque nadie me lo había explicado y yo no lo había leído detenidamente. Cuando dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, que es predicar la palabra, y los suyos no le recibieron, que es su pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga, mi hermano, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le repito, cuando yo recibí a Cristo llorando en el altar, no me había dado cuenta de esto. A mí me decían, pero es que tú eres ya un hijo de Dios. Y te lo dicen a cada rato, si tú recibiste a Cristo eres un hijo de Dios, pero compruébalo. Hermano, compruébalo. Porque el día que lo compruebes para ti mismo, entonces va a ser verdad. Entonces lo voy a poder creer. ¿Sabe por qué? Cuando usted lee 1 Corintios 2:14 dice que no sé, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque se han de revelar por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El mío. El mío. Porque yo soy el hombre natural. Cuando yo no tenía a Cristo era un hombre natural. Cuando recibí a Cristo pasé a ser un hombre carnal, espiritual, el cual muchas veces uno juega de lo espiritual a lo carnal, de lo carnal a lo espiritual, y no se va al progreso que es la santidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo la revelación de Dios a mi espíritu? Entonces puedo entender las cosas de Dios. Entonces puedo entender que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi espíritu me fue dado justamente para que yo tenga el espíritu de Dios conmigo, amado hermano. Porque el espíritu que Dios puso para mí es para que vive y para que yo me comunique con Dios todos los días. El alma, dice Ezequiel, es la que peca. Alma que pecare, esta morirá. Oiga, eso dice eso, pero mire, a veces no es fácil. Y lo que esto estamos leyendo, retomemos el tema del que viene de arriba es sobre todos. Y veamos el versículo 34, dice de esta manera: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Tú tienes tu espíritu, tú tienes tu alma, pero el Espíritu de Dios lo tendré. Oye, cuando dice esta palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu. La palabra es tan fuerte que llega hasta mis tuétanos, mis huesos, las coyunturas. Y no solo eso, discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy dominado entregando un gobierno mío al gobierno de Dios. Y eso me hace libre. Y soy feliz. Pero tengo que tener la convicción. Yo tengo que entender esto. ¿Por qué? Porque Jesús, allá por el capítulo 14 y 16 de Juan, dice: yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos. No quiero que estén huérfanos. Y yo ya me voy y voy a rogar al Padre porque les envíe otro Consolador para que esté con vosotros todos los días y puedan decir que es el Espíritu de verdad. Aquí hay mucho que hablar sobre el Espíritu de verdad, porque hay espíritus que no son de Dios. Y no es el momento para poder hablar de ello, pero cuando el espíritu tuyo recibe el Espíritu de Dios, entonces ocurre lo que dice Efesios 1:13, que lo sabemos de memoria. Habiendo creído, oído y creído el santo evangelio de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de la herencia adquirida hasta el día de la disposición final. Estás sellado. Tienes que entender que estás sellado. Amado hermano, Jesús era el portador y el consumador de la promesa del Padre. Por eso es que Jesús cuando se encuentra con los discípulos les está diciendo:
Oiga, ustedes van a tener la promesa del Padre. Yo voy a rogar al Padre porque les envío un consolador. Yo les voy a enviar el Espíritu para que los convenza de pecado, de juicio, de justicia. Yo los voy a enviar para que el Espíritu esté con ustedes todos los días. Amado hermano, qué promesa más linda, pero ¿cuándo la vamos a comprender? Por eso es que dice aquí que Dios nos da el Espíritu por medida. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, porque Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Hermano, tú tienes derecho a tener el Espíritu Santo contigo. Tú tienes derecho a tener el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo para progreso de la iglesia y tuyo también. ¿Por qué, hermano? Hay tanta belleza, tanto tesoro en los dones de Dios. Pues tenemos que comprenderlo. Pero tenemos que ser una iglesia no común y corriente, una iglesia de poder, llena del poder del Espíritu Santo, que testifique la palabra, que se levante con poder, que aquí haya milagros, haya sanidad, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios está con nosotros, aunque usted diga que no. Usted tiene que saber esto, mira. A veces nos confundimos. Yo quiero leerte, bueno, no te lo leo, tú lo conoces. Romanos dice que el Espíritu mismo me da testimonio de ser hijo de Dios. Si yo no entiendo esto, es porque no tengo el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu me va a dar testimonio que soy hijo de Dios. Uno tiene ciertos privilegios en la vida como personas, jerarquía, si se puede decir. Si usted es ingeniero y yo no, pues usted está arriba de mí en categoría de ingeniero. Y así podemos hablar de muchas cosas más. Sin embargo, Dios no nos va a hacer más grandes ni más chiquitos. Lo único que va a hacer con nosotros al darnos el Espíritu Santo es que nosotros tengamos, si voy a aplicar la palabra, aunque quizás no sea, el orgullo de ser hijos de Dios. Pero confirmado que soy hijo de Dios. ¿No es cierto? Si su padre lo niega en esta tierra, hermano, el Señor no lo va a negar porque usted lo ha sellado con su Espíritu Santo. Por eso Jesús en el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué podríamos decir de esto? Mucho, hermano. Mucho, porque cuando leemos la palabra y nos detenemos a ver las promesas y todo, una de las promesas grandes es que creer que Jesús es heredero de todo. Y que si Él es heredero de todo, yo soy coheredero. Pero, ¿qué tan cerca estoy de la realidad al creerlo? ¿Que soy coheredero del Señor? Yo digo que sí, yo sí. Hermano, eso es lo que somos, porque Dios lo hizo heredero de todo, hasta de la salvación, hermano. Sí. Y si no es que nadie se la da, solo el Señor. Mire, no ande rezando ni buscando por dónde, solo el Señor puede salvar, hermano, porque Él fue enviado para redimirlo de esta tierra a través de la expiación y su sangre preciosa. Usted es hijo de Dios, es para heredar. Tuvo que morir en la cruz, por eso es que es la expiación más perfecta. Cuando usted lee el libro de Zacarías en el capítulo 9, en el capítulo 3:9 dice que el Señor en un día quitaría el pecado del mundo. Y uno se pone a pensar, ¿en un día? Claro, en un día fue. Porque no fue cuando Jesús nació, ni cuando estuvo sobre esta tierra, ni cuando me predicó, sino fue el día que Él murió. Porque el día que Él murió, en ese momento es un acontecimiento espectacular, si usted lo quiere ver. Desde cualquier ángulo que la mire, un hijo de Dios llega a consentir en su corazón que ese espectáculo es precioso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo con su sangre subió al santísimo lugar, no al de la tierra hecho por hombres, sino allá a presentarse ante el Padre con sacrificio propio de sangre para que usted y yo seamos quitado el pecado en un día del mundo. Oiga, el Padre personalmente, quiero leer con ustedes Lucas 10:22, a ver qué nos dice Lucas 10:22. A veces uno no se puede todas las citas bíblicas, hermano. Mejor dicho, no se las puede, ¿no? ¿Para qué estar con grandeza? Lucas 10:22 dice de esta manera, así, mire, dice, todas las cosas me fueron entregadas, dice el Señor, por mi Padre. Oye, ¿cómo se sentirían los que lo oyeron, hermano? ¿Qué?
que Dios te entregó todo. ¿Y cuál es todo? Todo. ¿Acaso no dice en el Evangelio que estamos leyendo del capítulo 3 de Juan, acaso no dice que el que vino de arriba está sobre todos en la tierra? Y que los hombres hablan lo terrenal, pero él vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Y ahora dice, miren, les voy a contar una cosa, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, oiga, lo quiera revelar. No se siente alegre, hermano. Mire, no les voy a hacer tal vez la pregunta, pero porque no tengo categoría para hacerla. ¿Por qué no? Porque yo no conocí a mi padre. Pero ustedes que tienen a su padre, ¿se sienten orgullosos de su padre? No digan nada. Los que sí se sienten orgullosos, digan algo. Pero uno se siente orgulloso. ¿Y usted no se siente orgulloso de tener un papá que le reveló a un Cristo de poder en su corazón? Solo piense si se siente bien, habiendo tenido la revelación del Padre en el Hijo, en su corazón. Por eso es que nosotros nos declaramos más que victoriosos en aquel que nos amó. Somos más que victoriosos en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque esta revelación del Padre al Hijo, para que el Hijo se revele en nosotros, hermano, vuelva a retomar el tema. Yo me voy y rogaré que les envíe el Espíritu Santo. Yo me voy y no estarán huérfanos. Eso es un Padre amoroso. Ese es un Padre que tiene. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo aún todavía, anhélelo. No se ha terminado el tiempo. La palabra, cuando a Pedro le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Y nosotros qué haremos? Compungidos de corazón. Bauticen, arrepiéntanse, bauticen y crean en el Señor Jesucristo y recibirán el don. Así que usted espérelo, hermano. Usted espérelo. Mira, cuando el Padre le entrega todas las cosas, el Señor no se está ufanando. Hay muchos más versículos sobre esto que ustedes los conocen, Colosenses y otras cartas. Pero mire, solo entender esto, que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y todavía agrega él, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. O sea, mi papá me conoce bien. La garantía de él es la que ustedes tienen, no la que yo les estoy diciendo, ni cómo me presento. Es mi Padre el que me da el aval. Ni quién es el Padre, porque el Padre no lo han visto. Yo sí, dice el Señor, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quiere revelar revelación del Padre? Comprométase con el Hijo. El Señor dijo en cierto momento, mire, dijo, el que guarda mis mandamientos es porque me ama. Y si me ama, mi Padre le amará también. Y si mi Padre le ama, yo también le amaré. Y vendremos y nos manifestaremos a Él. Ay, qué linda la palabra. Está escrita en Juan 14, 21, porque no crean que me la estoy inventando. Ahí está. Pero ¿qué es lo importante de esto? Mira, Jesús es el único que te revela al Padre. A Pablo se lo reveló. Vámonos a Gálatas 15. Solo regálenme 2 minutos, hermano. Gálatas 15, 16. Ahí nos vamos a encontrar con una verdad. Perdón, les dije Gálatas 1, 15, 16. Gálatas 1, 15, 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué actitud la de este hombre, hermano? Entendió el propósito de la revelación de Cristo en su vida y dijo, ¿para qué predicar a los gentiles? Entendió el propósito de por qué Dios se revela a una persona. Amado hermano, cuando Jesús se va a revelar a ti, hay un propósito de Dios para tu vida. Yo no lo sé cuál sea ahora ni mañana, pero tú lo tienes que saber ahora mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios al revelar a su Hijo en tu vida, amado hermano? Dios quiere algo especial para ti, Dios quiere algo especial para el pueblo, Dios quiere algo especial para los que son redimidos, hermano, los que ya están en el redil. Dios quiere algo especial.
Por eso Pablo dice, yo no consulté con sangre ni carne, vale decir, no consulté a este pobre hombre, este viejo, sencillamente le creí a Dios que me reveló a su hijo y voy a predicar el evangelio. Por eso es que Pablo predicó el evangelio por todos lados, plantó iglesias, lo apalearon, lo apedrearon y él siempre estaba diciendo, después de esta leve tribulación, amado hermano, aquí nosotros tenemos que entender el propósito de Dios. Y tú y yo, con un Cristo revelado, somos más que vencedores. Padre, muchas gracias, Señor. Esta noche, gracias. Porque este consejo, Señor, está aquí escrito. Y sigue siendo vigente que el que viene de arriba es sobre todos nosotros. Y si viene de arriba y es sobre todos nosotros, ¿qué mejor que obedecer al Padre de las luces? ¿Qué mejor que entender para poder tener los beneficios? Somos una iglesia no común ni muy corriente. Somos una iglesia en poder de Dios. Porque creemos en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Padre. Señor, gracias. Papá, gracias por revelarnos a tu Hijo en nuestra vida. Porque nosotros tenemos ya un propósito en nuestras vidas, predicar el nombre del Señor. Queremos hacer como los discípulos, Señor, cuando tú los tomaste en cuerpo resucitado y les dijiste, era necesario que el Cristo padeciese, fuese muerto y resucitase, para que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero no se muevan, quédense, porque yo voy a rogar por la promesa del Padre. Gracias, Señor, por ese ruego que tú mantienes todavía, para que esta iglesia pueda ser bautizada en el Espíritu en un determinado momento de su vida. No te lo pido en términos generales, pero a cada quien en su momento, porque acabamos de leer que dice que tú no das el Espíritu por medidas. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Úsalo, Dios, úsalo en todo momento, Padre. Y ahora, Padre, yo te pido que nos vamos a retirar de este lado, de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, porque queremos que tu presencia vaya con nosotros, Señor, en el retorno a casa, por el lugar donde vamos a atravesar, Señor. Queremos ser como tú le dijiste a Pablo en cierto momento, que fuera y predicara a los gentiles. Y cuando Pablo sintió temor, no lo dijo, pero tú lo sabías. Y le dijiste, anda, no te calles y habla, porque yo estoy contigo. Y nadie puede poner las manos sobre ti para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así estos mis hermanos que se van, puedan decir la palabra antes de irse a acostar, puedan decir la palabra a alguien que encuentren, puedan decirle Jesús te ama. Que no callen, Señor, porque las piedras hablarán. Gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.